Muy buenas noches, es un gusto de saludar a cada uno de ustedes en esta nueva oportunidad que tenemos de volver a encontrarnos aquí en el canal El Mensaje del Tercer Ángel, un canal, como ustedes bien saben, dedicado al estudio de la profecía para nuestros días, estos días finales donde grandes eventos están sucediendo. Bienvenidos a quienes se conectan desde Europa, desde Centroamérica, Estados Unidos, México, toda nuestra región continental, ¿por qué no decirlo también? Desde Japón, Australia y a lo largo y ancho también de nuestro país. Un abrazo, grandes bendiciones. El mensaje que tenemos para compartir con todos ustedes en esta oportunidad es acerca de Roma y los protestantes. ¿Quién ha cambiado, mis queridos hermanos? ¿Se ha verificado un cambio en las filas del romanismo o del protestantismo, ya sea en Estados Unidos o a nivel mundial, pero especialmente y marcadamente en Estados Unidos? ¿Quién ha cambiado? ¿Cómo afecta esto a nosotros, los adventistas del séptimo día? Quédense hasta el final, mis queridos hermanos, y no olviden suscribirse al canal, activen la campanita y por supuesto la forma de que ustedes puedan de difundir estos mensajes es dando el like, el me gusta aquí en el video. Buenas noches, Víctor, gusto de saludarte también en esta nueva jornada que tenemos y como siempre, mi hermano, una gran responsabilidad ante Dios y quienes también nos van a escuchar y serán nuestros testigos en el día de mañana. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos nuestros hermanos. Un gusto estar junto a ustedes una vez más, tener la oportunidad de compartir estos temas y contento. Anoche, el tema de anoche tuvo una gran asistencia, lindo y muy hermosos comentarios. Los agradecemos. Las preguntas también, comentarios que corroboraban lo que estábamos diciendo en cuanto a la situación, cómo se está planteando. En todo ese sentido, agradecemos la presencia y los me gusta, los famosos me gusta que tanto se necesitan para que un tema como este pueda tener recorrido, se amplíe y llegue a muchas personas con un mensaje de esperanza que fortalezca la fe y dé una luz quizás en cuanta alma que todavía está en las tinieblas, estimado Fernando. Sí, por supuesto, que sea un mensaje de esperanza para todos aquellos quienes van a escucharlo en algún momento, tanto en este momento que están conectados, así como también quienes lo van a ver en alguna otra instancia. Me uno también y seguimos, ¿cierto? Subrayando los agradecimientos a quienes se han interesado en nosotros, quienes han estado orando por nosotros y queremos profundamente darle las gracias a todos nuestros hermanos que habitualmente estaban con nosotros y ahora en este reencuentro, ¿cierto? También siguen a nuestro lado. Un abrazo para cada uno de ustedes y también quienes últimamente han venido a formar parte del canal a través de la suscripción a través de esta plataforma. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que nos ayude, nos guíe, nos ilumine para poder comprender este mensaje tan importante en el día de hoy y también nos lleve nuestra mirada, nuestra atención hacia donde la profecía quiere realmente que nosotros como adventistas miremos. Allí donde se encuentran mis queridos hermanos, los invitamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por este día sábado que tú nos has dado. Queremos invocar tu nombre en esta hora para pedirte que nos guíes mediante tu espíritu y de esa manera poder comprender la profecía para nuestros días. Bendice cada hogar, cada familia que está aquí conectado, en el cual pedimos que tus ángeles les cuiden y les protegen. Todos nuestros familiares y seres queridos quienes aquí y en esta hora representamos, tu bendición sea sobre ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, tal como ya lo hemos mencionado y ustedes lo han visto también a través de nuestras propagandas que hemos estado o nuestra publicidad que hemos estado haciendo en relación a esta temática acerca de Roma y los protestantes. Realmente, ¿quién ha cambiado? Eh,
Esta es una pregunta, hermanos, que debemos de hacernos para la reflexión en los días finales. El espíritu de la profecía y especialmente en este capítulo, que es el capítulo 36 del conflicto de los siglos, nos invita a reflexionar mucho en cómo las cosas hoy en día se están dando y realmente a través del tema y al final vamos a llegar a las conclusiones de que efectivamente se ha verificado un gran cambio, pero la pregunta allí está presente, está latente. ¿Quién ha cambiado, mis queridos hermanos? Roma ha variado, Roma ha cambiado, se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero realmente, ¿quién es el que ha cambiado en el fondo? Roma y los protestantes, Víctor, y nos hacemos las preguntas de rigor. ¿Quién ha cambiado, Roma o el mundo protestante, mis queridos hermanos? ¿Disciernen las iglesias protestantes las señales de los tiempos? Anoche veíamos y leíamos también cómo el espíritu de profecía nos dice que las iglesias protestantes están sumidas en grandes tinieblas. De lo contrario, discernirían las señales de los tiempos. ¿Qué están haciendo los protestantes de Estados Unidos, mis hermanos? Nos hemos enfocado, Víctor, mucho en lo que está pasando en Medio Oriente, la construcción del tercer templo, algunos tienen puesta la mirada allí, la guerra que se está suscitando, o bien esta última noticia, especialmente dentro de este año, con este nuevo papa que se ha levantado, ¿cierto? Que se ha elegido a través de un cónclave, pero nos hemos preguntado en algún momento qué está haciendo o qué están haciendo las iglesias protestantes de los Estados Unidos. Son preguntas, Víctor, para la reflexión. Hay una preocupación en las iglesias protestantes de los Estados Unidos que es común, y esta es garantizarse el respaldo del Estado para sus instituciones, para su sistema educativo, para la moral de Estados Unidos, porque están preocupados por la moral norteamericana y quieren el respaldo, quieren el financiamiento que el Estado puede dar. E incluso tienen hasta propósitos nobles de mejorar la vida del ciudadano en Estados Unidos, en Norteamérica. Pero el costo de eso y lo que está debajo de este tapete, de esta bonita alfombra de sano y buenos propósitos, se esconde la imposición obligatoria de creencias para lograr sus fines. Y esa imposición es la que termina convirtiéndolos en astutos maniquís de Satanás. Porque el propósito es finalmente utilizarlos, Satanás los quiere utilizar para invalidar la ley de Dios definitivamente en el gran país del norte y por extensión hacia el mundo entero. Ese es el gran peligro que corre en este minuto las iglesias en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Y bueno, también a modo de recomendación en cuanto a lectura, hermanos, y dentro del mismo conflicto de los siglos, también ustedes pueden leer para una mayor panorama informativo acerca del protestantismo y especialmente lo que sucedió con ello en el contexto del gran movimiento milerita y de allí en adelante y donde también está centrado el mensaje del segundo ángel, lean el capítulo Una amonestación rechazada. Después dice la escritura, y para ello le invitamos a abrir sus Biblias en Apocalipsis 13, verso 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Este es el relato profético, Víctor, y del cual se nos revela en cuanto a un segundo poder que surge en la tierra o surge de la tierra y en la tierra, obviamente,
y que tiene, y como sujeto profético, tiene la capacidad, tiene el poder y tiene la autoridad de preparar todo el camino para que la primera bestia sea adorada. Interesante, Víctor, que de estos dos poderes que presenta aquí el capítulo, o mejor dicho, de estos tres poderes, porque también está el dragón presente, dos de ellos reciben adoración, que es la bestia, verso 8, ¿cierto? Y el verso 4 también se adora al dragón. Pero este segundo poder no, en ninguna parte se dice que recibe adoración. Pareciera que fuera el agente eh, que finalmente hace y prepara el camino para que su Señor, entre comillas, su Señor, sea adorado. Porque en Apocalipsis 19 se lo llama el falso profeta. Por lo tanto, él debe de tener un Señor. Y ese Señor obviamente es aquel poder, la primera bestia, que recibe la adoración a escala global. Correcto. Y, se- El, y ahí claro, y ahí tenemos, ¿cierto? También el contenido de lo que después sigue y todo lo que, todas las acciones que este poder, este segundo poder hace en virtud del poder que tiene, tanto de hacer matar como también imponer una marca, así como también del control económico que nadie pueda comprar ni vender, Víctor. hay una trama muy interesante en lo que presenta Apocalipsis 13, una bestia que sube de la tierra, ya no sube del mar, que ha sido la tónica tanto en el libro de Daniel como en los capítulos predecesores en el Apocalipsis para identificar poderes que surgían en Asia o Europa, la, la zona del mundo desde que el pueblo de Dios surgió. Estamos hablando desde el tiempo del diluvio en adelante hasta este minuto. Pero ahora esta bestia surge de la tierra, de un lugar contrario a las aguas, y ha sido identificado ya claramente y de manera bien fundamentada que esto es una referencia a América. Esta bestia surge en América. Una bestia con la inocencia de los cuernos de un cordero, del poder. Acuérdense que los cuernos representan un poder. Fíjate que aquí hay una diferencia. Ya aquí en la bestia con cuernos de cordero, los cuernos ya no representan la división de un reino. Tú has visto que en las bestias de Daniel 7 y de Daniel 8, los cuernos representaron la división de ese poder. Aquí hay un cambio en la naturaleza de esta bestia. De hecho, la bestia tiene una naturaleza distinta que no se puede comparar con las bestias del Apocalipsis y de Daniel, porque de hecho el surgimiento de la bestia marca una naturaleza distinta. Todas las otras bestias surgieron del mar. En cambio, esta bestia surge de la tierra. Sus cuernos ya no son la división del reino, sino los poderes que sustentan su existencia. El protestantismo, por un lado, un poder que ha hecho de Estados Unidos grande, y el principio republicano y democrático, sin monarquía, sin leyes impositivas. Sin embargo, usando esos poderes, hace lo que uno no esperaría, que se haga esta imagen de la bestia, esta imagen del poder que estaba allá, en Europa, donde abundaban las aguas, que recibió la herida y que vivió. Es decir, una imagen que represente y nos recuerde a la jerarquía romana, a la iglesia del viejo mundo. Y la iglesia del viejo mundo y de la Edad Media es la iglesia que dominaba sobre reyes, emperadores y señores y reinos, y hacía su voluntad. Por eso que esta imagen recibe la capacidad de hablar y de imponer
lo que la bestia hizo en su momento en el viejo mundo, ahora lo impone en el nuevo mundo, en la tierra, y hace que la tierra, es decir, los habitantes de la América Libre y por extensión el mundo entero, hagan lo que ella les mande, adorar a la primera bestia y recibir ciertas marcas de identificación que dicen de dónde son. Recibir la marca, el nombre o el número de la bestia, Fernando. Sí, por supuesto. Mientras estuve allí, hacías esta reflexión, eh, eh, pensaba en el hecho de que si nos hemos preguntado en algún momento, ya desde el verso 12 en adelante aproximadamente del mismo capítulo 13, hay un cambio, hay un giro, hay un cambio tremendo en la conducta de este poder, porque se lo presentaba como cuernos, teniendo cuernos como de cordero, y la descripción obviamente era mansa, inofensiva, apacible, pero finalmente hay una voz de dragón. Por lo tanto, entre el tiempo que media en el cumplimiento profético de los cuernos de cordero a la voz de dragón, obviamente que hay un cambio, pero muy significativo, sustancial, porque si estudiamos la historia de los Estados Unidos, cómo estos surgieron de la tierra, prácticamente de la nada, de un lugar, de lugares deshabitados, a convertirse en la potencia número uno del planeta y una nación profética también, surge con lo que fueron los colonos que llegaron a Estados Unidos en virtud de la persecución en Europa. Anoche veíamos cómo A leíamos en propósito, el capítulo 36, un claro, paréntesis, sí, un asunto interesante que quiero corroborar de lo que tú estás diciendo. Fíjate que todas las bestias que aparecen perdón, en Daniel, y luego la mención de las aguas en Apocalipsis, dice, Daniel, por lo menos Daniel sí te dice, que veía a las bestias saliendo de las aguas, que las aguas combatían, cuatro había vientos vientos combatían en el gran mar. y combatían en la gran mar, y de ahí salían de un mar tempestuoso, agitado por los vientos, por las aguas turbulentas. Es decir, de ahí salían estas bestias, bestias que salieron, o reinos que crecieron, en otras palabras, de la conflagración, de la lucha, del derramamiento de sangre, de las batallas. Y sin embargo, tú te vienes a la bestia que surge de la tierra y no hay ningún agua combatiendo, y no hay ningún viento. Surge tranquilamente y de la paz una potencia poderosa e imperial, casi como Estados Unidos. ¿Con qué nación peleó Estados Unidos para llegar a ser grande? Lo único que fue eso, logró su independencia, pero poco a poco y sin pelearse con nadie más, llegó a convertirse en la nación que hoy día es. La más poderosa exactamente del planeta, y a diferencia de las naciones de Europa que ya eran milenarias, relativamente en corto tiempo, imagínate llegar a convertirse en la nación más poderosa del planeta. Pero es una nación protestante, surgida, creada por protestantes, de inmigrantes protestantes en su gran mayoría, y obviamente ahí están los principios del protestantismo y del republicanismo, simbolizado también en esos dos cuernos que tiene esta bestia. Ahí estaba el secreto de su prosperidad. Por lo tanto, eh, llama la atención cómo ellos querían tener una tierra sin rey ni papa, sin una monarquía opresiva, así como también huir de aquella persecución que estuvo en Europa durante tanto tiempo. Y ahora fíjate el cambio brusco que tiene, y lo señala allí la profecía, que este mismo poder protestante hace que la tierra adore a la primera bestia de la cual aquellos colonos dieron origen. Como dice Apocalipsis 12, la tierra ayudó a la mujer. Del mismo capítulo 36, página 619, nos dice que los protestantes consideran hoy al romanismo
con más favor que años atrás. En Europa, ¿cierto? O en otros países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando bastante terreno la opinión de que al fin y al cabo, ¿cierto? Y en los puntos vitales vitales las divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones, arreglos, ¿cierto? De su parte los pondrían mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo, Víctor, acá nos dice la profecía en este punto seguido, que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia, adquirida a costa de tanto sacrificio. Ahí está la historia eclesiástica. Y enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy en día. Fíjate, Víctor, que aquí se escribe para el siglo XIX, lo está escribiendo la sierva del Señor, eh, pero cuánto significado cobra esto hoy en día y especialmente esta última parte, pero cuán diferentes son los sentimientos que hoy se expresan en cuanto a Roma, en cuanto a la unidad, en cuanto a lo que es el amor, unirnos en cuanto al amor, unirnos y cicatrizar las heridas del pasado, olvidemos el pasado, dejemos atrás las contiendas, dejemos atrás lo que nos dividió o aquellas fíjate que toda la matanza del pasado, toda la sangre derramada, toda la tortura terrible, y anoche lo leíamos, las víctimas suspiraban por la muerte como un alivio, ¿cierto?, al sufrimiento. Hoy en día todo eso se cubre y tiende a olvidarse simplemente etiquetándolo como heridas del pasado. Qué terrible, mi hermano, lo que se está verificando en el pensamiento protestante y especialmente en nuestros días, Víctor. Dios no nos olvida. Si hay algo que nos puede enseñar Apocalipsis es que Dios no cambia su pensamiento y tiene buena memoria. Porque a través de la figura de las almas que debajo del altar reclaman al cielo, ¿hasta cuándo? El quinto Señor sello. Santo, exacto, en el quinto sello, Señor Santo, justo y verdadero, no vengas. Nuestras almas de de los hombres, esa sangre clama a Dios, clama. ¿No se lo dijo Dios mismo a, a Caín? Dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿No le dijo lo mismo Jesús en San Mateo 23 a los judíos cuando le dijo, cuando toda la sangre, desde el justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, caiga sobre vosotros? Y tendrían que dar cuenta. No dijeron los judíos mismos, caiga su sangre sobre nosotros, pero ahora los protestantes, como no es su sangre la que ha sido derramada, la actualidad, ¿qué sangre de qué protestante está siendo derramada? En Estados Unidos es muy cómodo hoy día ser cristiano, pero ellos se sienten perseguidos porque no tienen poder político, porque ellos quieren el poder político. Pero como no tienen el poder político en las manos, ellos se sienten perseguidos porque quieren meterse en la política. Y ahí nos faltó el que, igual que la caricatura, cuando dice temporada de conejos, temporada de patos, hubo uno que escribió en su libro un artículo y lo publicó de que en Estados Unidos era temporada de caza de cristianos. Pero yo no veo a ninguno de ellos derramando su sangre. Ellos están peleando con la política y se olvidaron de la sangre derramada en siglos pasados por la intolerancia religiosa, no por la intolerancia de las monarquías, sino por la intolerancia religiosa. Y hoy día, al ente que estaba detrás de todas
a la entidad que estaba, al poder religioso, que estuvo detrás del martirio de estos fieles hijos de Dios, con ellos quieren congeniar y al final las diferencias son tan grandes. ¿Qué tanta diferencia? Una doctrina aquí, una doctrina allá, y la sangre de los mártires, eso es lo que tiene menos valor. Es lo que tiene menos valor. Claro, como no es su sangre, ¿qué importa que millones Ah, hayan sido martirizados por este poder? Hoy día hay que y la, tener claro. una visión de futuro, pero cuidado, Dios mira el futuro, mira el presente y cobra el pasado. Por supuesto, está consignado allí en el quinto sello. Ustedes lo pueden leer, hermanos, allí como bajo esta figura de las almas debajo del altar. Fíjate, precisamente el altar al que se hace alusión allí, el altar del sacrificio, que estaba en el santuario, donde allí se derramaba sangre. Esa sangre de los mártires, Dios no la ha olvidado. Es cosa de leer también tanto la segunda como la tercera plaga. Se convierten en sangre los mares y también los ríos, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Tú también le has dado a beber sangre, pues Santo y lo justo y merecen. verdadero, dice el ángel, ¿no? Santo, justo, claro, porque tú, Señor, eres santo, justo y verdadero. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también le has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Dónde quedaron allí, bajo el peso de la evidencia de lo que se va a cumplir? ¿Dónde quedan esas etiquetas hoy en día que nosotros podemos tener bajo el juicio humano o con ciertos intereses por detrás o ciertos propósitos o objetivos de decir que cicatricemos el pasado, demos vuelta a la página? ¿Para qué nos vamos a martirizar en eso? No, si tienes que dar vuelta a la página, tenemos que olvidar, avanzar, mirar con visión de futuro, con unidad. Lo que te mencionaba hoy en día, como el Papa León XIV escribe una carta a los anabaptistas, ahora en este mes de mayo, en alusión a sus 500 años de historia, y los llama en el amor a unirse y a cicatrizar y olvidar las heridas del pasado. Esas heridas de las cuales hace alusión allí, precisamente, también son las grandes matanzas y cómo se llevaron a cabo a través de terribles instrumentos de tortura. Y venir a decir ahora que es simplemente olvido, leamos la escritura. Está todo consignado con terrible exactitud en los libros del cielo. Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crímenes o crueldades como si fueran resultados simplemente de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de Roma. Veíamos y estudiábamos anoche cuáles eran los verdaderos propósitos de Roma. En otras palabras, las luces, el avance de la tecnología, en una civilización que estamos viviendo de computadores, de inteligencia artificial, todo eso ha modificado el sentir y lo que es el sentimiento, el objetivo, el propósito de Roma. Aquí la profecía nos llama bastante la atención y sobre todo, Víctor, cómo el mundo cristiano protestante, del cual muchos cayeron bajo las garras de Roma, fueron devorados por esas fauces de este poder a través de instrumentos de tortura, el martirio terrible. Hoy en día están dispuestos a apaciguarse, a darse la mano, a las reconciliaciones, como que si esto se tratase simplemente de una rencilla entre amigos, ya no te pego más, tú no me pegas más, olvidemos el pasado y salgamos a dar una vuelta por el parque. Mira, hay alguien que ha, ha sufrido la molestia de la iglesia por poner en evidencia los errores y las equivocaciones de la iglesia. Escribió un libro que
lleva un título que es una sola pregunta. ¿Infalible? Lo escribió un eminente y respetadísimo teólogo alemán, Hans King, un monstruo intelectual que puso en evidencia los errores de la Iglesia y que dista mucho realmente de ser infalible, que el hecho de decirse infalible, lo que granjeó para la Iglesia fue abuso, persecución, abuso de poder, falta de fidelidad con el mensaje de la Escritura, y ese libro, más otros que escribió poniendo en evidencia y haciendo un recorrido por la historia, le granjeó que la licencia que tenía Hans King para enseñar en universidades católicas fuera cancelada y fuera expulsado de la iglesia. Hans King estaba equivocado. Hoy día hace clase, ya debe estar muy viejito ya, pero estuvo en algún momento en Chile, sabe hablar bien el español, ¿ya? Estudió con quien fuera Juan Pablo II y amigo, pero después de esto terminaron separados, porque él cuestionó una de las cosas que hoy día los protestantes no se cuestionan. Protestantes que quieren volver allá y están besando. Tony Palmer, un obispo que movió y que quiso mover a las iglesias de Estados Unidos a reconocer la autoridad del Papa y a hacer un acercamiento en este caso era con Francisco. E incluso Francisco aparece en una reunión, en un video que está por las redes, donde le pide allí, oren por mí. Y Y ahí en hay un vivo. líder, claro, y en vivo, y hay un hombre ahí que dice, ya, pues si él quiere que oremos por él, oremos por él. Para ellos es una emoción volver allá. El grandes predicadores de la antigüedad, de mediados del siglo XX, ¿ya? Recibieron medallas del Papa, e incluso un predicador famoso, evangélico protestante, recibió el apoyo para ir a evangelizar con la venia de Roma. ¿Cómo? ¿Todos estamos unidos? Pero aquí viene la gran pregunta. La pregunta que hizo Hans King es la pregunta que debieran hacerse los protestantes. ¿Sigue siendo el Papa infalible? ¿La Iglesia todavía sigue siendo infalible? ¿Dónde está el pensamiento o la declaración de que la Iglesia, reconociendo su misión y su falibilidad, reconoce que sí ha cometido errores y que la salvación no depende de la iglesia, porque hoy día se enseña que es necesario y obligatorio que todo cristiano esté en armonía con la iglesia, que fuera de la iglesia de Roma no hay salvación y que separado del Papa no hay salvación? Esos principios no han sido eliminados y eso es algo que no podemos transar a la luz de la escritura, porque si nosotros creemos que la palabra de Dios es la autoridad, entonces tenemos que, lamentablemente, vamos a chocar tarde o temprano con esos puntos. ¿El hombre se salva por las obras o se salva por la fe y la gracia de Dios? ¿El hombre se salva en obediencia a la ley de Dios o por encima de la ley de Dios? ¿El día de la adoración de Dios es el sábado o es el domingo como impone la iglesia? Entonces, tarde o temprano vamos a chocar con eso, pero todas esas diferencias insalvables, hoy día los protestantes las están pasando por alto, Fernando. Sí, se está pasando por alto y pareciera que muchos se han olvidado que los principios que Roma sostiene hoy en día son los mismos de Gregorio VII y de Inocencio III, como los vimos anoche. Em, Habrán olvidado, nos dice la sierva del Señor, estas personas, las pretensiones de infabilidad em, a las cuales, cierto, se aspiraba, se pretendía durante, o se sostenía, fueron sostenidas durante 800 años por tan altanero poder. Lejos de abandonar este acerto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más pasivo, perdón, más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás según las Escrituras, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? Ya con esto, con esta cita,
El espíritu de profecía nos está dando a entender que Roma no ha cambiado, Roma no ha variado y no ha renunciado a los principios que le dieron forma en el siglo pasado. Por lo tanto, va quedando o se va despejando la ecuación profética donde nos queda un solo componente profético que podamos decir realmente aquí, este es el que ha cambiado y no el poder papal. Exactamente. ¿Quiénes realmente están buscando a quién? ¿Es la iglesia de Roma acercándose al evangelio de las iglesias protestantes y evangélicas? ¿O son las iglesias evangélicas que están descubriendo que, por qué existen? ¿Para dónde apuntamos? A la vuelta de 500 años, hoy día descubren que no tienen sentido, porque no tienen claro la salvación, no tienen claro el sentido de la gracia, se han dividido tantas veces, han clavado y reclavado, pisoteado tanto la ley de Dios, han cuestionado la palabra de Dios con los métodos modernos de la teología moderna, que se quedaron sin Biblia, se quedaron sin ley de Dios, y con eso destruyeron el concepto del evangelio, de la justificación, de la salvación, que ahora se preguntan, ¿para dónde vamos? Entonces, ¿qué es lo que ven algunos? Dicen, volver a la madre. A lo mejor hayamos Claro, sentido volviendo a la iglesia de donde salimos. Y la madre está dispuesta a recibirles con todo cariño a que vuelvan. Ahora, son muchos, dice la inspiración, los que atribuyen al fanatismo o a la puerilidad todo temor expresado acerca del catolicismo romano en los Estados Unidos. ¿Dónde el romanismo? En Estados los Unidos. Estados Unidos. Los que creen que no constituye un peligro la presencia del romanismo en Estados Unidos, ¿qué pasa con ellos? Dice la inspiración, los tales no ven en el carácter y en la actitud del romanismo nada que sea hostil a nuestras libres instituciones, y no ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel, del poder de aquel en la nación del norte, por supuesto. Comparemos, pues, primero algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica, con la Iglesia de Roma. Se pueden armonizar lo que dice los principios del gobierno de Estados Unidos con lo que dice o sustenta la Iglesia de Roma. La Y pues, Constitución de los claro, Estados Unidos, ¿qué dice? Dice que no se une la Iglesia y el Estado. Primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. No se relacionan el uno con el otro. Una iglesia que no tiene papa y un Estado que no tiene rey. Ya pero en ese punto fíjate, estamos claro, diferenciados. diferenciado. Y anoche tú mencionabas, ¿cierto? Y de hecho lo mencionamos también en lo que escribió el Papa Pío IX acerca de la libertad de conciencia. Lo trató como de peste terrible de la cual se Una debe de temer. abominación, Abominación, es una peste y que hay que erradicar. correcto. Si eso es una... Y nosotros vimos que lo que dijo Pío IX fue corroborado en la década de los 90 del siglo XX, a punto de comenzar el siglo XXI, se corrobora a través del documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la vocación eclesial del teólogo, en que niega el derecho al disenso y que niega el derecho humano para oponerse a las decisiones del magisterio de la Iglesia de Roma. Si la Iglesia de Roma dice es negro, aunque todo diga que es blanco, no se puede apelar ni a derecho de conciencia y tú no puedes tener disenso o disentir de eso y tienes que aceptar que es negro, aunque sea blanco. ¿Por qué? Porque la libertad, según ellos, la libertad no justifica el tener que no aceptar. La libertad, la libre aceptación de la verdad, pero la verdad según quién, según el Según magisterio, Roma, exactamente, según según Roma, Roma. que es lo mismo, al mismo camino se están dirigiendo las iglesias evangélicas. Ellos van a hablar y te van a hablar hermosamente de la libertad,
pero esta libertad tiene una condición. La libertad va a ser para todo cristiano y fiel cristiano evangélico que reconozca en primer lugar que el domingo es el día del Señor. Fuera de eso, no existe la libertad. Tú no tienes derecho a existir con libertad si tú no aceptas el domingo. Y a ese camino van. Y la legislación va en ese camino. Pero muchos no lo ven. Y los que no quieren verlo no van a ver nada, porque no quieren verlo. Solamente se van a hallar con la sorpresa cuando se encuentren en medio de esta situación. Pero ¿qué sigue diciendo el Espíritu? Por decía Fernando. Pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de la historia. Las iglesias protestantes se han sumido en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. Eh, Frente a esta última declaración, Víctor, interesante también nos hace un pequeño eh, s- saludo a nosotros. Estamos nosotros como adventistas del séptimo día eh, discerniendo las señales de los tiempos. Pregunta para la reflexión. Buena También nos sigue, pregunta, dice, buena eh, pregunta. por supuesto, porque si discerniéramos las señales de los tiempos, Víctor, creo que por lo menos se notaría un cambio en nuestra vida, así como también, y esto traducido a la voz allí desde el púlpito. Los protestantes se han entremetido con el papado, Víctor. Mira el cambio que ya se está verificando en esta conducta y especialmente de esta nación protestante, eh, que surge ah, por el esfuerzo, ¿cierto?, de aquellos inmigrantes, de los padres peregrinos que llegaron a las costas de la bahía de Plymouth, 1620, allí en el Mayflower, huyendo desde Europa, despedidos precisamente desde Holanda y otras partes más por sus pastores, que muchos de ellos se quedaron allí. Imagínate, y no solamente entremetidos, sino también que lo han patrocinado, han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Incluso hasta Roma mismo llega a maravillarse de la actitud ahora de los protestantes hacia ella. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad, dice la inspiración, de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día, Víctor, traducido en la vida diaria nuestra, de nuestro tiempo ahora, del presente año, del presente siglo? Vemos transacciones, transigencias, buenas voluntades, eh, firmar acuerdos, eh, emplear la burocracia para poder relacionarnos, eh, las buenos modales, las buenas palabras, que el agente de diálogo. Lo importante es el diálogo en una época como nosotros, que la que estamos viviendo, la paz, el reencuentro con el amor. Eso es lo más importante, el diálogo, el amor, la democracia, el comprendernos. Y resulta que fíjate que cuando murió Francisco I, y antes que se eligiera León Francisco XIV, nomás, Fernando, nunca fue primero. sí, ahí Hay muchos corregimos, que lo llaman Francisco primero, pero es Francisco a secas. Francisco. Aparecieron ahí en las redes sociales bastantes comentarios en alusión, ¿cierto?, a lo que ha sido el papado. Estoy hablando de comentarios de adventistas del séptimo día, Ujú. que no, que no había que utilizar la profecía de esta manera, que no había que hablar de Apocalipsis 13, estamos frente a la muerte de un personaje que hizo el bien entre nosotros. Por lo tanto, eh, realmente me cuesta hilar el pensamiento en el sentido de lo que se está verificando entre nosotros.
Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer a la supremacía papal. Y hay necesidad también de despertar al pueblo. El mensaje fíjate, del tercer ángel, el tono que utiliza el ángel allí, si alguno, es una advertencia terrible que se utiliza es una de las más grandes advertencias que jamás se haya dado en la historia de la humanidad, comparado, ni siquiera es comparable a ningún otro mensaje desde ese momento hacia atrás. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y nos pone en guardia frente a esto. Claro, ¿por qué la profecía habla de esto? Porque si nos adelantamos más adelante y leemos los capítulos que siguen, nos vamos a dar cuenta de lo que va a suceder en la tierra y del peligro que corre la libertad religiosa, la libertad de conciencia cuando ya la trampa se cierre, la trampa de oso se cierre y ya sea imposible de escapar y ya no haya más tiempo para amonestar ni advertir y quién sabe si dar pie atrás y tal vez ya sea solamente en lo personal, en la medida de cada persona que acepte el mensaje final. Mira, aquí hay algo que quizás estamos olvidando. Tengo aquí frente a mí una declaración, una cita que dice, probablemente también, me parece que está también dentro de la presentación que haremos. El conflicto de los siglos, citando al obispo católico O'Connors, dice, el obispo O'Connor dice textualmente, la libertad religiosa, o sea, la libertad de conciencia, la libertad de religión, se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. Conflicto de los siglos, página 621. Cita del obispo O'Connor. La libertad de conciencia, la libertad religiosa, tienes, es un mal necesario para este obispo romano. Y la va a soportar y se va a aguantar hasta que se pueda hacer lo contrario, negar la libertad religiosa, sin que eso signifique un perjuicio para la Iglesia de Roma. O sea, la única libertad religiosa que existe es la que da la libertad religiosa al mundo romano. Correcto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Por otro lado, eso de la bondad del hombre, no es que este hombre fue muy bueno con lo que hizo, que allá y con lo otro. Los adventistas ignoran o quieren ignorar a la fuerza que cuando Satanás se haga pasar por Cristo mismo, se va a hacer el dechado, pero el dechado más grande de buena obra que va a curar toda dolencia del pueblo, toda enfermedad, pero no es otro que Satanás simulando ser Cristo, que bendecirá al pueblo y hará grandes milagros, grandes señales y prodigios. ¿Por qué crees tú que el, el Espíritu de Profecía nos advierte en eventos de los últimos días? El pueblo de Dios no podrá confiar en los milagros porque Satanás los También los hará. también los hará. O sea, si alguien hace una cantidad de obras buenas, eso elimina todo lo otro negativo que ha practicado en su vida, aquellas cosas donde negó el Evangelio, negó la enseñanza fundamental de la Biblia, llamó al mundo a que tenían que guardar el domingo, cuando la Biblia dice el sábado, todo lo bueno, perdona el que haya y esté llamando a que el mundo tiene que guardar el domingo y que los estados tienen que buscar la legislación del estado para asegurarse la observancia del domingo, como dice la carta 10 Domini de Juan Pablo II. Eso se pasa por alto porque el hombre fue bueno en otras cosas, pero sin embargo puso debajo de la suela sus zapatos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la santidad de su ley y del santo sábado. Por supuesto, así como tratar también de fracaso
lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, las abominaciones que se cometen, claro, yo como persona, obviamente, uno, eh, como cristiano, como adventista del séptimo día, uno es respetuoso, todo aquello, en fin, pero es la profecía bíblica la que te está presentando el panorama, es la que te está diciendo lo que hay detrás, cuáles son las intenciones, y no por eso, ¿cierto? Porque una persona te hace un gesto de bondad o esto o lo otro, cambiaron las cosas. La profecía dice que no es así realmente. La Iglesia Católica nos dice que le pone actualmente al mundo una cara pasible y y presenta disculpas por sus horribles crueldades. ¿Lo está haciendo, Fernando? No lo está haciendo. ¿Te acuerdas lo que ahí con Juan Pablo II, cuando también llamó a pedir perdón? En este caso fue en el contexto de los judíos. Ahora León XIV, ¿cierto?, llama a cicatrizar las heridas del pasado, mandándole una carta a los anabaptistas. Imagínate, no está haciendo eso. Y No cuando se está Jesús cumpliendo, acusa, no se está cumpliendo el conflicto de los siglos delante de nuestros ojos. ahí está el tema. ¿Sabemos darle la lectura a los tiempos que estamos viviendo? ¿Sabemos interpretar las señales de los tiempos? ¿Sabemos eh, captar al paso los eventos que están sucediendo, las cosas que se dicen, lo que se hace? Por lo tanto, claro, disculpas por las crueldades del pasado y presentar ciertas aquellas disculpas. Ya no hay más protesta, también se firmó. Tony Palmer, allí como tú lo mencionabas, en una transmisión en vivo desde el mismo Vaticano con Francisco y, y una iglesia masiva, de esas grandes iglesias en Estados Unidos, eh, haciendo entender de que eh, son ellos, los protestantes, los que tenían que volver a Roma, al seno de la iglesia. Y Francisco presentándose y presentando la historia de José, dando a entender que él es José, que va a recibir a sus hermanos que lo hirieron. Imagínate los tiempos que estamos viviendo en un cumplimiento profético, Víctor, nos hallamos. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Roma, mis queridos hermanos, y aquellos adventistas del séptimo día que quieren bajar su guardia y unirse, ¿cierto?, a aquellos actos nobles, como que si todo eso va a edificarse y cambiar la perspectiva de la profecía por un acto noble, mis queridos hermanos, Roma no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en décadas pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. Y aquí está una tremenda advertencia, por eso lo hemos puesto en rojo, que cada persona que cuando lea el conflicto de los siglos, y especialmente lo vea ahora o lo lea ahora en este extracto que hemos traído para ustedes, del capítulo 36, página 627, el papado, que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar, es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre los reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Tómese a nota de esta declaración en este momento, aquí desde el canal, junto a Víctor, en una advertencia que Dios nos está dando para todo nuestro pueblo, para toda nuestra iglesia adventista, para todos nuestros hermanos y quienes también lean y vean este mensaje en este video que estamos realizando. Acallarán nuestras voces, Fernando. Puede que
de nosotros no salga ni la voz ni el aliento, pero la declaración profética hecha bajo la inspiración divina seguirá resonando por el mundo entero hasta el fin de los tiempos, hasta la segunda venida de Cristo. No, y No hay acá cambios, no hay cambios. no hay Sí, cambios. ¿por qué no hay cambios? Porque Apocalipsis 13 te lo señala, Apocalipsis 13, el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, em, Apocalipsis 19, Apocalipsis 17, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Roma, mis queridos hermanos, no ha cambiado, y este es un mensaje también para todos nuestros hermanos, para todos, ¿por qué no decirlo también, Víctor, para nuestros líderes, para nuestros pastores, nuestros ancianos? Roma no ha cambiado. No sin razón, se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio, Víctor. Sí, se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Roma, Víctor, no ha cambiado. ¿Se ha verificado el cambio? Sí, pero no es el papado el que ha cambiado tanto en el tipo de creencia, en la doctrina, en la disposición a unirse, en la disposición a saldar y cerrar la historia pasada, de etiquetar el martirio pasado como errores de la época, simplemente un error. Oye, Víctor, matanzas terribles, sangre derramada, instrumentos de tortura diseñados para hacer terrible el sufrimiento humano, incrementar el sufrimiento humano, calificarlo de error. ¿Eso es un error? Cuando la sierva del Señor nos dice que en aquellos secretos recintos donde ellos tienen acceso, planifican, y quién sabe si hasta instrumentos de tortura, desde donde se reanudarán las persecuciones, y calificar todo eso como error o calificar todo eso como heridas solamente del pasado. El cambio, Víctor, se ha verificado en el mundo protestante. Y hoy en día, ¿de qué protestamos? ¿De qué protestan los protestantes? Y nosotros los adventistas, Víctor, ¿se está verificando un cambio en nuestras filas también? Para un protestantismo hoy día que brilla por el evangelio de la prosperidad, porque ese es hoy día lo que hace noticia, es lo que se nota y brilla y se menciona. El evangelio de la prosperidad no lo hace diferente a la madre de donde salieron, que ha amado los tesoros. ¿Cómo lo describe Apocalipsis 18? Te vestiste toda joya, vestida de oro, de riqueza, de púrpura, de comodidad, de jolgorio, de banquete. Lo mismo, denle el doble, pero de dolor, sufrimiento y desgracia, porque se llenó de oro. Los mercaderes la miraban, ¿quién de la gran ciudad y poderosa? Nadie compra ahora todas sus cosas y ahí hace una lista de los más exquisitos productos que revelaban la prosperidad. Y hoy día, ¿qué predica gran parte del evangelio protestante? El evangelio de la prosperidad. Hay un canal notoriamente brillante por predicar la prosperidad, pero para prosperidad para los líderes religiosos, para los que se llenan de dinero y cuentan millones de dólares en su haber. Esos son hoy día los que están imitando a la fuente de donde vinieron. Ahora, ¿qué ha cambiado? Claro que ha cambiado el protestantismo. ¿O nos vamos a olvidar de la guerra de los 30 años? 1618, 1648, guerra entre protestantes y católicos derramando su sangre unos a otros. ¿O vamos a olvidar que en el periodo de allí de los pioneros, después que llegaron los padres peregrinos,
establecieron leyes intolerantes de castigo para quien no guardara el domingo, azotes, privación de comida, encarcelamiento, y ahí están en las leyes guardadas, leyes que pueden apelarse en cualquier minuto. Trump reactivó una ley de hace más de 100 años, o cuánto, más de 200 años, pero estaba ahí, una ley que impedía la entrada de inmigrantes, porque nunca la eliminaron, nunca derogaron esa ley. Y hoy día, después de 2 siglos, la reactiva. Las leyes de castigo de azotes, de privación de comida e incluso la muerte por no guardar el domingo en la tierra de libertad de los Estados Unidos no han sido nunca derogadas. Pero ¿quiénes emitieron esas leyes intolerantes? Esas leyes intolerantes donde iban a tener una iglesia sin papa, sin imposiciones, sin reglas, no los hace semejantes a la fuente de donde salieron. La historia, la historia no puede ser cambiada. El peso de la historia desmiente todo ese bonito corolario que hoy día quieren presentar de supuesta reconciliación. Claro, van a hacer una reconciliación. El protestantismo se ha hecho tan semejante al romanismo que encuentra, oye, somos iguales, y los iguales que hacen, se atraen. Exactamente. Los iguales se atraen. También me pregunto, como te lo mencionaba, y nosotros como adventistas del séptimo día, Víctor, se ha ido en el último tiempo paulatinamente, en forma bien solapada, se ha venido verificando algún cambio en nuestras filas, en nuestras creencias, en nuestra disposición también al acercamiento que nosotros estamos haciendo, ya sea a través de publicación o bien a través del púlpito, a través de campañas, semanas de oración, de la profecía apocalíptica de nuestros días. No hay intentos de poder suavizar todo esto y que se verifique un cambio en aquella literatura que fue escrita para una época victoriana, según algunos. Por lo tanto, si yo quiero hacer una revisión, cambiar el tono, bajar el tono, indica también que puedo empezar a mirar como adventista con diferentes ojos al papado, al romanismo. ¿Corremos ese peligro? Si Mira, sabiendo que Fernando, tenemos por delante una apostasía omega de la cual ya ha comenzado. mira, Fernando, el año 2000, perdón, el año 1994 se firmó el documento llamado Evangelical and Catholic Together, The Mission of the First Millennium, Evangélicos y Católicos Unidos, la misión del tercer milenio. Reunía allí el compromiso de un representativo grupo de evangélicos protestantes firmando con Roma, unidad con Roma, 1994. Años 2004, 2003 y 2004. La corriente principal del luteranismo alemán se reúne con los eruditos, ellos pidieron reunirse con eruditos católicos para estudiar el tema de la justificación, y la conclusión a la cual llegaron es que la justificación católica y luterana de ese cuerpo principal que se identifica, nosotros somos los verdaderos herederos de Lutero, encontraron que era la misma. Por lo tanto, firmaron una carta común de que el principio de justificación, de gracia y salvación de la Iglesia de Roma y de los luteranos, o por lo menos de esta parte principal del luteranismo, era la misma. Y si era la misma, uno se pregunta, entonces, ¿qué fue la tontera que hizo Lutero? Tan ignorante era Lutero que no se dio cuenta, y los reformadores que estuvieron junto a él, nadie le dijo, oye, la estupidez que estás cometiendo, mira, en 500 años más, eruditos con un tremendo bagaje cultural, con un acervo de literatura tremendamente grande, van a descubrir que tú cometiste un grave error, porque era lo mismo.
¿Cómo podría hacer un viaje en el tiempo y decirle a Martín Lutero ese día 31 de octubre de 1517, no hagas la estupidez que vas a cometer porque en 500 años más tus descendientes intelectuales van a decir que es lo mismo, lo que tú encuentras tan diferente hoy día? Pero eso queda ahí. No, ha habido países donde la Iglesia Adventista ha firmado fórmulas de unión y de entendimiento y de no agresión, donde la Iglesia Adventista se compromete en no tener palabras ofensivas hacia la Iglesia y no denigrar a la Iglesia, sino una fórmula de entendimiento y reconciliación. No me digan que no se ha hecho, porque se ha hecho. Ya está hecho en más de un país y eso ha sido un caldo de cultivo para los que deforman a la iglesia, los que atacan a la iglesia y dicen, mira cómo iglesia se va detrás de Babilonia y han firmado un compromiso con Roma. Ese es el escenario que hoy día estamos viviendo. Increíble lo que estamos viviendo y lo que estamos viviendo es el cumplimiento de estas profecías, pero lo grave de esto frente a nosotros. No tenemos, no sé si hemos perdido la capacidad de la reacción, de ir viendo que esto realmente se está cumpliendo y por lo tanto poder decir, Víctor, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? Te ¿Y qué es pregunto, lo mira, que, te y qué es lo que pregunto una viene? cosa que se me viene a la cabeza. ¿Tú crees que hoy día un erudito hasta con high postdoctor, dobles, dobles doctorados o con high postdoctor, se imagina él, con una abarrotada biblioteca llena de libros y que ha escrito quizás decenas, se imagina él en un escenario de persecución, de que él está siendo denigrado? ¿Se imagina una vida fuera de la academia? Que salga de ese ambiente de comodidad de donde escribe. Es re fácil escribir desde vago y a computador, hasta usamos inteligencia artificial hoy día, y llegar y decir, pero se imagina de que él pierda la capacidad de estar en una academia, que una universidad se cierre por el costo de lo que dijo en cuanto a la historia y a la verdad. ¿Se imagina ese erudito en una situación de persecución? ¿Cuántos eruditos de nuestra iglesia se ponen en ese escenario? ¿Y en cuándo están dispuestos a tirar a la basura? Pablo, ¿qué dijo de él, de todos sus títulos como rabino y erudito? Basura. Los considero basura por ganar a Jesucristo. ¿Cuántos eruditos de nuestra iglesia estarían dispuestos a ser azotados por la fe? Pablo lo fue 3 veces, apedreado 2 veces. ¿Estarían dispuestos a ser náufragos? Nosotros admiramos a nuestros eruditos y nosotros los respetamos, pero esa otra parte de una vida de sacrificio y de enfrentar la crisis por causa de la verdad, ¿cuál de ellos estará dispuesto a salir de su lugar de conformidad? Porque hoy día ellos te críen para que el otro se queme, para que el que está más allá vaya y hable. Pero ellos, Sí, eso es verdad, eso es correcto. Y también más cercano a nosotros, que esto mismo traducido desde los púlpitos, ¿quién se atreve a predicar? Si lo haces, ya no vuelves a un púlpito en 3 meses, un par de años, quizás nunca más vuelves a un púlpito, porque simplemente predicaste de algo, advertiste de algo, o simplemente dijiste que esto estaba mal, esto estaba bien, y te malinterpretan. ¿Quién está hoy en día dispuesto? Por lo tanto, si en los protestantes se ha verificado un cambio, como dice aquí la inspiración, entre nosotros los adventistas también se ha ido verificando un cambio en nuestras filas. Al parecer sí, algo Víctor, está al pasando, parecer Fernando. sí, algo está Algo está pasando. pasando. Y pasando grave. Te cuento algo así. Hace algunos días, un hermano que Esta con su semana, familia, sí, esta semana o la semana pasada, sí, es muy reciente, esto está muy calentito, ¿ya? Un hermano de una familia que ejerce el ministerio de la música entró a la sala pastoral por un
mal entendimiento, por algo que él presupuso mal y agarró, discúlpame, a puñetazos al pastor. Le dio de puñetazos y lo pateó en el suelo. Lo pateó en el suelo al ministro, y voy a decir de la iglesia, de la UNACH, de la Iglesia Adventista de Chile. Lo pateó en el suelo. Lo agarró a combo y lo pateó. Y se fue para su casa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y alguien que ejercía el ministerio de la música, no voy a decir quién es, pero ejercía el ministerio de la música, es conocido. Pero en un arrebato de ira y de falta de reflejo de que entró y creo que fue en la sala pastoral de la UNACH, del templo de la UNACH, golpeó de puñetazo y pateó al pastor, a un joven pastor. Lo lamento por este ministro, delgadito, joven. El pastor fue trasladado ahora a Valdivia, sur de Chile. Y por supuesto esa familia y esa persona tiene medidas de restricción. Está ahora en manos de la justicia la situación y la restricción de no acercarse a la universidad. A alguien que le cantaba al Señor. No estoy culpando a todos los hombres, pero es lo que él hacía. ¿Qué revela eso? ¿Qué está sucediendo entre nosotros? Nos estamos acercando a los tiempos que anunciamos que iban a ir, que todo tipo de cosas extrañas se manifestarían en nuestro pueblo. ¿Estamos advirtiendo de estas cosas que iban a pasar? Imagínate, ese hermano muestra la intolerancia de Roma. O sea, si no hace el pastor como yo quiero, lo agarra a combo, Claro. a puñetazo. Esa Recuerdo es que una... No, la reflexión es muy buena, Víctor, en el contexto de qué es lo que está pasando, hacia dónde nos estamos dirigiendo. un pastor que recientemente falleció, un joven a la salida de un culto de miércoles, porque el pastor lo invitó a volver a la iglesia, no le pareció bien, y ahí mismo le dio el puñetazo, lo dejó inconsciente en el suelo. Y pastor que usa lente, tú sabes que una persona que usa lente con limitación visual, tú no lo puedes agredir. Lo agredió y ahí lo dejó tirado y ahora se repite con este pastor joven. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Hasta dónde llega nuestra santidad? ¿Cuándo se nos termina? Bueno, todos estos eventos revelan que realmente no estamos vestidos con las vestiduras de Cristo, el carácter nuestro no está siendo transformado. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos meditando? Si estamos realmente en un ministerio, por lo menos debe haber un cambio, una conversión en nuestras vidas. Estamos sirviendo al Dios del cielo, pero el trato, los frutos nos muestran que realmente en el fondo quiénes somos o de qué lado estamos. Algo está pasando realmente en nuestra fila, mi hermano, que debe de eh, por lo menos provocarnos una ansiedad en el contexto de qué está pasando, por qué estamos actuando de esta manera, desde el púlpito, las predicaciones, la conducta, eh, las administraciones que se están haciendo. Es el pueblo del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Se nos ha advertido de una apostasía de carácter asombrosísima que finalmente va a ocurrir en nuestras filas. Y esto ya está ocurriendo, se está verificando de una manera o de otra, y nadie está alertando de lo que está sucediendo. Por lo tanto, creo, Víctor, que nos van a pillar ciertos eventos, nos van a sorprender y nos van a pillar que ya no nos van a dejar tiempo, que pudimos haberlo hecho de otra manera, desarrollar bien las ideas proféticas, los mensajes, y ya no va a haber tiempo para nada. Por lo tanto, debemos nosotros de estar alertas. Muchos, aún entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro, cierto, que amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas
y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimiento y la libertad siempre mayor en materia de religión, impedían el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Se ridiculiza, Víctor, la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejantes en nuestros tiempos de luces. Cuando tú adviertes de esto, cuando tú hablas de profecía, incluso creo, tal vez me atrevería a pensar hasta incluso dentro de nuestras propias filas como adventistas del séptimo día, se ridiculiza la misma idea de que un estado de cosas como la que ocurrieron en el pasado, hoy, precisamente hoy, puedan volver a repetirse. A ese Pero, punto hemos llegado. pero por supuesto, fíjate que hoy día los grandes intelectuales en historia que cierran los ojos dicen que Roma o la iglesia de Roma fue víctima del oscurantismo de la Edad Media, víctima del oscurantismo de la Edad Media, cuando en realidad fueron la causa de la oscuridad de la Edad Media, porque cuando ellos prohibieron la iglesia de Roma fue la que prohibió la lectura de la Biblia. No fueron los monarcas, no fueron los reyes, no fueron los intelectuales de ese pueblo. Fue la iglesia la que prohibió que se leyera la Biblia en el idioma del pueblo. Se ordenó que las misas se hicieran en lengua extraña al pueblo. Y aquel que se atreviera a traducir la Biblia sufría la condena y la hoguera. Si no, hay que pensar en Jerónimo de Praga, ¿ya? Y Juan Hus, que por atreverse a traducir parte de la Biblia, sufrieron la intolerancia, la persecución y los autos de fe, quemados vivos. ¿Por qué se persiguió a los valdenses? ¿Eran delincuentes? No, eran comerciantes. ¿Ladrones comerciantes? No, ninguna de esas cosas. El peligro de los valdenses es que andaban en sus ropas trayendo copias del Nuevo Testamento, de porciones de los evangelios, y eso los volvía peligrosos. ¿Y quién incitó la persecución contra ellos? ¿Los monarcas? No, la iglesia. La iglesia. Y hoy día que no puede volver a ocurrir, se demostrará. Como dice aquí, es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la santa palabra, Dios ha brotado del cielo, luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densa también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. Hoy día la Biblia no está prohibida. No, Satanás descubrió que no puede prohibir la Biblia. Por lo tanto, ¿qué dice? Multipliquemos la Biblia, multipliquémosla. No, que todos tengan Biblia, todos tengan este. Lo que voy a hacer, dice Satanás, es voy a hacer que no estudien la Biblia. Y segunda estrategia, que la interpreten mal, que la interpreten a mi manera. Y de esa forma es tal cual como quemar la Biblia como lo hacían en la Edad Media, la Inquisición y Roma, que quemaron las Sagradas Escrituras. No, y es peor, es mucho peor y es más peligroso todavía, es más sutil que el hecho de quemarla. Un estudio, precisamente, Víctor, de la Biblia, hecho con oración, mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Oye, estas son palabras del espíritu de De grueso profecía, calibre. de grueso calibre. Esto en tiempos de ahora es un discurso de odio. ¿Ah? Es para Exactamente. despreciarte, rechazarte, pero esta es la voz de Dios a través de su sierva. Este es La el inspiración. libro, esto es inspiración, y este es el libro por el cual Satanás intentó, ¿cierto? Precisamente matar a Ellen White en su momento, el conflicto de los siglos. Yo no sé, tú me puedes corregir, Víctor, yo no conozco algún otro punto de nuestra historia eclesiástica, de nuestra historia denominacional, por el cual el diablo haya querido matar a Ellen White por algún otro libro
Y hasta donde yo sé, el conflicto de los siglos ha sido ese libro. Y por lo tanto, cuando la del Señor nos dice que es la Biblia la que nos va a mostrar el verdadero espíritu de lo que hay detrás del papado, del romanismo, cuando se nos dice y se nos advierte de que Roma se está preparando para una lucha violenta a fin de recuperar la supremacía del mundo y que en aquellos secretos recintos va a reanudar las persecuciones y va a emplear los mismos medios del pasado también, junto con los protestantes. Realmente este estudio de la Sagrada Escritura y especialmente de la profecía, y nosotros como adventistas del séptimo día, del libro de Daniel, del libro del Apocalipsis y de toda la Sagrada Escritura, nos darían una luz tremenda, Víctor, y el sentimiento no sería un sentimiento de cambio y de a favor, sino de, voy a emplear las palabras que aquí están, de aborrecer y rehuir las pretensiones de este poder. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. No existe hoy en día esta disposición de querer conocer la verdad, de estudiar la Sagrada Escritura. Realmente, si ha habido un cambio también en nosotros, es precisamente también de ya, de no leer como en un tiempo lo hacíamos. Exactamente. Aunque se enorgullecen de su conocimiento, de su ilustración, de su sabiduría, su erudición, desconocen tanto las escrituras como el poder de Dios. Necesita esta gente algo para calmar su conciencia y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que perezca, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a esas necesidades. Te hace sentir cristiano lejos de Dios, en otras palabras. ¿Ya? Es adecuado a las dos clases de seres humanos que abarcan casi todo el mundo. Los que quieren salvarse por sus méritos, por las obras, y los que quieren salvarse en o con sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Y fíjate en lo siguiente, Fernando, y voy a hacer mérito a lo siguiente. Hoy día hay una discusión dentro de la Iglesia Católica sobre la teología de la última generación que termina apoyando el segundo planteamiento de este engaño, los que quieren salvarse en sus pecados. Correcto. Porque se enseña que la última generación se gas después de que termine el tiempo de gracia y el Señor salga del santuario, estos van a seguir pecando y van a seguir siendo pecadores y van a seguir pecando como siempre lo hicieron. ¿De dónde viene esa idea? De Roma. Es una idea romana, Y tal católica es el romana, secreto de su poder. poder. Y acusan de herejía a aquellos que dicen que la última generación, los 144.000, estarán completamente limpios de sus pecados. No que sean perfectos, impecables, sino que estarán completamente limpios de sus pecados y que durante ese periodo el Espíritu Santo los protegerá de pecar. No, eso no puede ser, eso es perfeccionismo, eso es herejía. Compara eso con la declaración del Espíritu Profecía y descubre dónde está la herejía. Correcto. Los protestantes, mis queridos hermanos, y la supremacía papal también en los Estados Unidos. Bien, tal como tú lo mencionabas también, Víctor, y en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas, más aún, están abriendo las puertas para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Son ellos precisamente el agente profético que va a hacer que eh, precisamente la herida mortal sea sanada, mi querido hermano. Sí, por lo que
Tú ves lo que está diciendo ahí, cómo se manifiesta esto, cómo honran, cómo el papado puede honrar, o perdón, el protestantismo honrar a la iglesia de Roma. Bueno, ahí lo hacen. Lo dice ahí el espíritu de profecía, lo anuncia, a través de la imposición de el domingo como día de culto. Ese es el secreto de Roma. No que la gente acepte voluntariamente la fe, sino la imposición de la fe. O hemos de olvidar cómo se impuso por la fuerza la fe cristiana a las tribus americanas durante la conquista, cómo se les obligó a hacerse cristianos y cómo algunos después de hacerlos cristianos igual les mataron. La imposición por la fuerza de la religión es el secreto que ha usado Roma para evangelizar. Y hoy día el protestantismo, ¿qué va a hacer? Va a ser lo mismo, imponer por la fuerza los dogmas de la fe. Y con eso no dejan de ser semejantes a su madre, la Iglesia de Roma. Exactamente, todos estos movimientos que hoy en día estamos viendo de unión de las iglesias, todos estos movimientos que hoy en día estamos viendo sobre la unión de las iglesias, pareciera que la gente lo recibe con beneplácito, se acabó la diferencia, las discrepancias, los cismas, ¿cierto? Ya no están, y finalmente todo es unión, todo ahora es amor. Y precisamente esta relación de Roma con los protestantes, unidos en la contienda venidera y en la reanudación de la persecución y de la intolerancia religiosa. Finalmente, todo esto que tenía que ver con ecumenismo, unidad, hermandad, y donde se perfilaba hacia el amor, la unidad en el amor, finalmente, Víctor, todo esto va a decantar en el hecho de que se va a reanudar la intolerancia y también la persecución. Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en los siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas, unidos a los protestantes, ahí tenemos el ecumenismo, Sí, ahí tenemos el ecumenismo, hermanos. Ahí está la traducción real, la raya para la suma del ecumenismo. Si deseas saber cómo los papistas, unidos a los protestantes, unidos, eso es ecumenismo, hermano, procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. ¿Cómo trató Roma a aquellos que guardaban el sábado y defendían el sábado? Lean la historia de los valdenses del Piamonte también, entre otras historias de la historia eclesiástica, y nos daremos cuenta del verdadero espíritu del romanismo unido con los protestantes en la contienda venidera, hermanos. el Papa Gregorio Magno, por allá en el siglo VII, decía, he sido notificado de que hombres de depravado espíritu, han sembrado entre ustedes la corrupta fe, contraria a la santa fe de la observancia del sábado. Hombres depravados los trató en su carta ahí Gregorio Magno. Y anoche mencionábamos los autos de fe y las actas de por qué se condenaban aquí en América, allí en el Perú, en el virreinato del Perú, por qué fueron muchos de ellos ajusticiados por guardador del sábado, por guardar el sábado judío, por guardar la ley de Moisés textual. Me sorprendió leerlo, pero ahí estaban. ¿Por qué? Por guardar el sábado. Así es. Desde el siglo XIX, los que estudian la profecía en los Estados Unidos están atentos, ¿cierto?, también a este testimonio ante el mundo y en los acontecimientos que se están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de estas predicciones, es decir, de la imposición del domingo en los Estados Unidos por parte de los protestantes y cómo estos están siguiendo las huellas de Roma.
esto está ocurriendo, se está verificando precisamente en dicha nación. Los maestros protestantes presentan los mismos acertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando fabricaban milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios. Se repetirá el acerto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se oyen voces en este sentido y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. Es cosa de recordar cómo en el siglo sexto también la carta del cielo para la observancia del domingo, Sí, que el rollo que supuestamente cayó. ahí en Roma el rollo dio vuelta por 3 días en el cielo hasta que bajó a la mano del Papa y el Papa le dio la carta que Jesús enviaba de por las maldiciones que iban a venir por no guardar, entre comillas, el Santo Domingo. Hoy día van a hacer lo mismo, porque es la costumbre de todos, porque se ha hecho así, y porque supuestamente ellos van a buscar lo que no encuentran en la Biblia, textos que apoyen semejante falsa doctrina, todo va a ser usado. Cuando no se acepte el argumento intelectual, entonces vendrá la imposición por la fuerza de las leyes, de la opresión y del castigo para doblegar a los que no les hagan caso. Correcto, la sagacidad y astucia, Víctor, mi hermano, de la iglesia de Roma asombran, dice el espíritu de profecía, puede leer el porvenir, se da tiempo viendo a las iglesias protestantes cómo le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan para imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempo pasado. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la iglesia? Obviamente, ayer lo mencionábamos, siglos de experiencia y obviamente se utilizarán los mismos medios, las mismas formas en el presente siglo. Y téngase presente también que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si se los pudiese, y si tuviese solo el poder, lo pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Pocos saben. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, ok, el domingo en nuestro país, obligación, es la forma de acercarnos a Dios. Roma tiene su mirada puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar la supremacía perdida. Mientras los protestantes piensan en eso, Roma tiene otro propósito en mente, que es la recuperación de la supremacía perdida, Víctor. Establezcase, mira lo que dice aquí, la sentencia es muy clara, establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, o sea, la unión de la Iglesia y el Estado. ¿Cuándo se formó la Iglesia de Roma? Cuando el poder del Estado romano se unió al poder religioso y nace la Iglesia de Roma. Y ahora en Estados Unidos lo mismo, por eso que es imagen de la bestia. Entonces, que puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, hágase eso, y el resultado es uno solo. Roma habrá derrotado a Estados Unidos, Roma habrá derrotado al protestantismo, al gran bastión del protestantismo que era Estados Unidos. ¿Y qué dice ahí? Lo dice de esta manera la profecía. Y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte.
Por eso que cuando se promulga la ley dominical, el triunfo no del protestantismo, el triunfo es de Roma. La imagen de la bestia queda constituida, la herida de la bestia se ha sanado y el mundo se maravilla en pos de la bestia. Y Estados Unidos tendrá que enfrentar las consecuencias, la ruina completa de una nación que fue en su momento una tierra de libertad para muchos. Finalmente, Víctor, todo el mundo se va a configurar en los tres poderes que presenta la profecía: el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, tal como lo revela Apocalipsis, representa a Satanás y también en la forma del espiritismo moderno. La bestia, el papado, el falso profeta, los Estados Unidos en la profecía, también en esta forma del protestantismo apóstata. Ahí están las referencias. Eh, Personalmente, Víctor, yo no veo cuatro, ni cinco, ni seis otros o más poderes como a veces se presentan por allí. Solamente vemos una triple alianza, como también lo señala el espíritu de profecía. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás va a prender a los hombres en sus redes, mientras que él forma la base del espiritismo, es decir, la inmortalidad del alma. El domingo, crea un lazo de simpatía con Roma, y los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, el dragón, el espiritismo, la bestia y el falso profeta, hermano, ese país, es decir, Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Es decir, se habrá terminado, Víctor, la libertad religiosa y realmente Roma tendrá su triunfo en aquella tierra de paz, de libertad, que cobijó a la mujer de Apocalipsis 12, aquella tierra que Dios la bendijo, que separó a través de sus principios constitucionales la iglesia y del Estado, y con el cual erradicaba el secreto de su poder. Finalmente, todo lo que se construyó allí con los protestantes, con aquellos padres peregrinos, y dieron origen a una tierra realmente gloriosa. Aquella tierra, Víctor, donde se cumplieron grandes profecías, el sexto sello, eh, el oscurecimiento del sol, las caídas de las estrellas, el movimiento milerita, el surgimiento de la iglesia adventista. Finalmente esta nación, Víctor, va a caer y el triunfo de Roma allí va a estar consolidado. Qué terrible habrá sido el rechazar la palabra de Dios. Así como también el pecado de los judíos fue haber rechazado a Cristo y finalmente la ruina completa de Jerusalén en una gran matanza, así también el pecado del mundo y de esta nación será el rechazar la ley de Dios y especialmente el día de reposo. Si hay un cambio, Víctor, se ha verificado en el mundo protestante y no en Roma. Tomemos como broche de muestra la imposición de las leyes que están cambiando en Estados Unidos para expulsar a todos los inmigrantes. La cacería de inmigrantes, porque ahora es una cacería de inmigrantes. Se busca inmigrantes y expulsar a inmigrantes. Es una forma de intolerancia, es una forma de negación de la libertad. Pero es que los habitantes de Estados Unidos olvidaron que en 1620 llegaron a Estados Unidos y que los inmigrantes eran ellos. Exactamente, eran ellos. Ellos eran los inmigrantes que vinieron a ocupar el territorio, que no estaba vacío. No era Estados Unidos, ese gran territorio, no era un peladero. Allí había gente viviendo por siglos en esos lugares. Y los inmigrantes, que son ellos, les robaron sus derechos, les robaron sus terrenos, los extirparon y los encerraron ahora en reductos indígenas. Se olvidaron de la libertad y lo que costó. Y hoy día restringen la libertad de opinión, restringen la libertad de los inmigrantes y los expulsan como ellos deciden hacerlo. El destino de Estados Unidos está escrito. La libertad que tanto ha costado en Estados Unidos, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, se acabará
para siempre. Efectivas, silenciosamente van a ese camino. Hoy día lo que parece inverosímil se convertirá en una terrible realidad. Yo quiero mirar las caras de aquellos que hoy día atacan al adventismo con sarcasmo, pero con odio acérrimo. No hacen programa en las redes de YouTube que no sea para manifestar el tremendo resentimiento y odio que tienen contra el adventismo. Ridiculizan nuestras profecías de que esto jamás se podría hacer realidad. Ojalá vivan, Dios permita que vivan lo suficiente para ver esto realizado. Y allí voy a hacer un programa para preguntarles a ellos, ¿dónde está usted, señor fulano de tal? ¿Dónde está usted, familia fulano de tal? Usted que sería, que fue doctor en teología, usted que era profesor, y preguntarle, ¿y no dijeron ustedes que esto es inverosímil, que nunca iba a ocurrir? Pero ahora es profecía. Por lo tanto, ahora se impugna, ahora se puede decir de todo. Pero llegará el momento en que tengan que responderle a Dios por haber negado estos hechos. A lo mejor ni aún así se convencen, porque hay algunos que aún así, viendo, no ven. Que Dios nos libre, que Dios nos proteja y nos guarde de lo que viene, Fernando. Sí, por supuesto, y el llamado para todos nosotros de permanecer firmes. Somos adventistas del séptimo día. Dios nos ha dado, nos ha revelado todas estas verdades, lo que va a suceder en el porvenir, y las profecías se están cumpliendo precisamente delante de nosotros, mis queridos hermanos. Estamos viviendo tiempos proféticos, grandes eventos están ocurriendo en el mundo como también al interior de nuestra iglesia, y debemos de mantenernos firmes. Queremos agradecer a cada uno de ustedes su compañía, así como también a todos quienes nos han escrito, y los invitamos para también a que se suscriban al canal, le puedan dar el me gusta aquí al video para que pueda tener mayor circulación a través de YouTube, y de esa manera muchos puedan enterarse también de estos mensajes. Así como también un llamado a quienes no son adventistas, y los invitamos a unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través del bautismo. Acércate a la iglesia más próxima a donde tú puedas estar allí viviendo en tu localidad. Ponte en contacto con el pastor de tu iglesia local, ancianos de iglesia, un curso de fe de Jesús o profecías, hogar y familia, de salud. Instrúyete en la Hoy Biblia y para pide ser jóvenes, bautizado. hoy Para día, jóvenes. sí, hoy día Radio y TV Nuevo Tiempo tienen, pero muchos materiales, pero preciosos y de gran significado, que cualquiera de los que nos vea puede solicitar gratuitamente, gratuitamente. Si quiere una visita de alguien adventista, pida que alguien lo vaya a visitar y con mucho gusto irán a visitarle para enseñarle estas preciosas verdades. Sea parte de este pueblo, Amén. Amén. sea parte de este pueblo. No le engañamos. Pronto las evidencias y las profecías mostrarán que los adventistas, al final de cuentas, tenían razón. Amén. Así es, mi querido hermano. Víctor, allí te dejo para también cerrar el programa a través de una oración también. Saludamos entonces a todos los que nos han acompañado en esta hora, a sus comentarios. Allí hay una cantidad grande y bonita siempre de saludos y comentarios en el chat. Gracias por acompañarnos. Compartan el video y rogamos, ponga ahí su me gusta, nos hace bien y hace bien a este programa. Oremos para terminar en esta hora. Querido Dios, te damos gracias porque podemos en esta hora estar junto a ti, orar y rogar porque estas verdades, que es complejo decirlo, sí, es complejo decir y sacar a la luz pública lo que dices tú, Señor, a través de tu sierva en el conflicto de los siglos. Pero, Señor, sé tú el que derribe los muros, cierre las bocas y quiebre las espadas que se levanten en contra, no de los mensajeros, sino de este mensaje. Que este mensaje, lo que tú dijiste, crezca y llegue e ilumine las almas de aquellos que están engañados y vean los peligros que se ciernen sobre nuestro futuro y sobre el futuro del mundo. Guárdanos de todo peligro y mal. Danos a tus siervos, a los que estamos hablando en esta hora y quienes son siervos tuyos también, viendo este programa. Danos el valor para conocer y para predicar estas verdades. Oramos, Señor, por tu siervo, el que fue injustamente maltratado en estos días pasados.
fortalécele tú. Oramos por nuestros eruditos, que ellos aprendan también y puedan, tú prepáralos para que ya sea en la academia, en el aula o en la más cruda persecución, sigan siendo luz para tu pueblo. Bendice a los que nos dirigen. Y en esta hora oramos también por los que sufren la pérdida de un ser querido. Cuídales, guárdales, protégeles. Lo pedimos y lo agradecemos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, grandes bendiciones para todos ustedes, así como también los esperamos, Dios mediante, a un próximo programa. Buenas noches. Buenas noches, que Dios les bendiga. Saludos para todos. Amén. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está y plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho